Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre hipoglucemia, riñón y eventos adversos cardiovasculares con el doctor Alejandro Román y el doctor Roberto Ramírez Marmolejo. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Sanofi. Bienvenidos. Hola apreciados colegas y amigos, bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Espero que hayan disfrutado los episodios anteriores y en este tercer episodio vamos a hablar de hipoglucemia en pacientes con enfermedad renal crónica y con diabetes. Para esto hoy hemos invitado al doctor Roberto Ramírez. El doctor Roberto Ramírez es médico internista y nefrólogo. Adicionalmente tiene una especialización en bioética y administración en salud y es investigador de Colciencias y profesor universitario. Vamos a discutir un tema muy interesante. En estos pacientes con diabetes con enfermedad renal crónica avanzada, logramos inclusive en algunos casos suspender la insulina, en un término que se llama burnout diabetes. Entonces, para hablar de diabetes y enfermedad renal crónica, vamos a discutir varias preguntas. Vamos a hablar por qué se produce el daño renal en diabetes, cuáles son los mecanismos por los que se produce la hipoglucemia en los pacientes con enfermedad renal crónica, cuál es la importancia del riñón en el metabolismo de la glucosa y finalmente qué podemos hacer en los pacientes con enfermedad renal crónica que tengan hipoglucemia. Doctor Roberto, bienvenido y muchas gracias por estar en Endo Podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Muchísimas gracias, doctor Román. Para todos, un abrazo muy grande. Les agradezco a toda la Asociación de Endocrinología esta invitación y la posibilidad de estar con ustedes compartiendo estas locas ideas que espero sean del interés de todos nosotros. Les recuerdo el nombre mío, yo soy Alejandro Román, soy endocrinólogo, trabajo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y soy profesor en la Universidad de Antioquia. En la práctica clínica es frecuente que en el hospital nos interconsulten en la sala de hemodiálisis o en los pacientes hospitalizados porque tienen diabetes y enfermedad renal crónica. Lo que vemos en estos pacientes con diabetes es que frecuentemente tienen una alta variabilidad, tienen hiperglicemia e hipoglicemia. Algunos están anémicos, se les está poniendo hierro, se les está poniendo eritropoyetina, lo cual altera la medición de hemoglobina glicada. Y en algunos pacientes inclusive pueden estar afectados con desnutrición, lo que va a hacer que tengan episodios con hipoglucemia frecuentemente. La hipoglucemia en los pacientes con enfermedad renal crónica se ha asociado con varios efectos adversos. Primero que todo, es una enfermedad que es común. Hasta el 50% de los pacientes con enfermedad renal crónica pueden presentar hipoglucemia. La hipoglucemia es un marcador de recurrencia en el paciente con enfermedad renal crónica, es decir, el que hace hipoglucemia la va a seguir haciendo. Adicionalmente, se asocia con un incremento en la mortalidad, en las tasas de hospitalización, una tasa elevada de arritmias, de enfermedad cardiovascular, de convulsiones y de muerte súbita. Cuando yo tengo un paciente con enfermedad renal crónica, hipoglucemia, la causa más frecuente van a ser los hipoglicemiantes, en otros casos va a ser asociada a sepsis o a desnutrición. Doctor Roberto, le quería preguntar por qué es importante hablar de hipoglucemia en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica y cuál es la importancia del riñón en el metabolismo de la insulina. Muchas gracias, doctor. La verdad es un factor muy, muy importante, y arranquemos por la parte más fácil, por la parte psicológica. Es muy común que los pacientes, como usted lo decía al principio, dejen recibir insulina y ellos llegan diciéndonos a nosotros, doctor, me curé de la diabetes. Entonces, para uno explicar de nuevo que no se ha curado y que tenemos que seguir controlando el azúcar en ellos, es bastante complejo, porque creen muchas veces que nosotros estamos interesados en verlos enfermos. Pero la idea es esa justamente, tenemos que seguir, el control debe ser muy estricto por varias razones. La primera, el paciente cuando tiene su tasa de filtración glomerular por debajo de 50 mililitros, no de 60, curiosamente el estudio se hizo fue con 50, se dice que normalmente no hay problemas con los ajustes de insulina, pero si baja de 50, se debe hacer un ajuste hasta el 25% de la dosis de insulina porque la depuración de la insulina disminuye. Y eso es una de las explicaciones de por qué el paciente, entre comillas, mejora de su diabetes. Hay una situación mucho más importante y es la de la gluconeogénesis renal,
que nosotros siempre hablamos en pregrado de que el hígado es el que se encarga de producir el azúcar, pero realmente sabemos también que el riñón responde por un porcentaje muy importante de la gluconeogénesis, y en la medida que la función renal se va disminuyendo, esta gluconeogénesis también va disminuyendo. Es así como cuando el paciente entonces tiene una bajada de azúcar, no hay una buena respuesta sistémica porque ese aporte del riñón se vuelve significativo y no se presta. Es por eso que el riesgo de hipoglucemia en los pacientes es una sumatoria de circunstancias, tanto de la parte de la disminución de la filtración de la depuración de la insulina, como de la disminución de la producción de azúcar secundaria a esa disminución de la gluconeogénesis. Eso hace que el paciente entre en riesgo crónico de estar presentando hipoglucemias, y yo diría que el porcentaje de pacientes con enfermedad renal avanzada e hipoglucemia es casi del 80%, solo que no nos damos cuenta en su gran mayoría. Con los nuevos aparatos que miden la glucometría de manera continua, nos hemos podido dar cuenta cómo ellos hacen muchos eventos tanto de día y en especial en la madrugada de estas hipoglucemias, y pues pasan desapercibidas. Los cuadros más dramáticos pues ya son los que vemos evidentemente con cambios en el sensorio, pero la mayoría de ellos pueden pasar desapercibidos, y como usted explicaba al inicio, doctor, tiene un efecto inmediatamente directo sobre el aumento de riesgo de muerte súbita, en especial porque hay una asociación con prolongación del segmento QT, que eso es un estudio pues que son viejos, pero que en el paciente renal se vuelve muy importante porque ya per se tenemos un corazón que está sensible, que está con una disfunción endotelial muy grande, que está hipóxico y que tiene una placa ateromatosa asociada al mismo daño renal. Entonces, que es una tormenta perfecta que lleva a que aumente la mortalidad del paciente con enfermedad renal avanzada. Es por eso que, pues, claramente tenemos que ser muy cuidadosos, y si el paciente ya entra en grado 4 avanzado con tasas de filtración por debajo de 20, la dosis de insulina debe ser reducida hasta en un 50% en estos casos, y tratar de ver cuál hipoglucemiante y debemos ir retirando, o en algunos casos incluso todos. Aún nos pasa que hay esquemas muy antiguos de hipoglucemiantes que son secretagogos, que pues obviamente se asocian a un problema grave en el paciente renal, y que además la vida media de estos hipoglucemiantes es muy larga, y entonces hace que los cuadros de hipoglucemia sean recurrentes en la misma hospitalización. Por eso es que tenemos que tratar de usar medicamentos orales que sean seguros, que no usen vías metabólicas asociadas a la vía renal, y que tengan una baja incidencia de hipoglucemias cuando se usen. Claramente el riñón, como nos mencionaba el doctor Roberto, es un órgano endocrino. En particular, para la insulina tiene un metabolismo muy importante. Recordemos que el riñón capta hasta el 20% de la glucosa que se remueve de circulación, y en pacientes con diabetes que están utilizando un esquema de insulina exógeno, recordemos que no está esa vía o ese metabolismo de primer paso, no pasa la insulina directamente al hígado. Entonces, en pacientes que usan insulina exógena, que es usualmente el esquema que se utiliza en estos pacientes en base al bolo, el riñón está metabolizando hasta el 80% de la glucosa. Por ende, cuando hay falla renal, se va a afectar este metabolismo de la glucosa y los pacientes tienen más riesgo de hipoglicemia. Adicionalmente, recordemos que la insulina se va a filtrar por el glomérulo y hasta el 60 al 65% de los casos, y se va a rescatar esa insulina en las células tubulares proximales. Y como menciona el doctor Roberto, el riñón tiene un papel muy importante porque hasta el 25 al 20 al 25% de la glucosa que nosotros producimos por vía gluconeogénesis viene a ser producida por el riñón. Entonces, claramente, el riñón es un órgano que tiene un papel endocrino importante, y en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica va a tener un rol esencial en la génesis de la hiper y de la hipoglucemia del paciente diabético. Algunos de los mecanismos que tenemos en pacientes con hipoglucemia en enfermedad renal crónica y diabetes es la disminución en la gluconeogénesis, esta alteración en la depuración de insulina y la degradación, una variabilidad en la exposición en este efecto hipoglucémico. Algunos de estos pacientes tienen desnutrición. También podemos tener un factor que es la concentración de la glucosa en el dializado, y estos pacientes van a generar resistencia a la insulina y alteración en las células beta. Para terminar este episodio de Endopodcast, primero que todo les agradezco por oírnos, tanto al doctor Roberto como a mí,
Y quisiera concluir, doctor Roberto, con esas recomendaciones que nos diste de disminución de la dosis de insulina. Concluyamos, por favor, con cómo se disminuye la dosis de insulina en pacientes con enfermedad renal crónica y qué medicamentos podemos usar o no en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, estadios 4 y 5. Ok, entonces recordemos que si la tasa de filtración baja de 50 mililitros, reducir 25% la dosis de insulina. Si la tasa de filtración glomerular está por debajo de 20 mililitros, es decir, grado 4 avanzado, podemos reducirla hasta un 50%. Cuando entran a hemodiálisis, tenemos que replantear por completo, o diálisis peritoneal, replantear por completo la dosis de insulina, dado que son terapias totalmente diferentes. En la peritoneal, el paciente recibe una carga fuerte de azúcar proveniente del mismo líquido de peritoneo, y estos líquidos tienen, en términos generales, hay más concentraciones, pero tienen 3 concentraciones diferentes, que es la de 1.5%, la de 2.5% y la de 4.25%. Entonces, ver qué prescripción tienen estos pacientes, porque los nefrólogos clásicamente preferimos las que tienen menos concentraciones, obviamente para no saturar al paciente con azúcar y no producir una glucosilación del peritoneo. Sin embargo, muchos pacientes nuestros, por problemas de lo que llamamos ultrafiltración, porque no se puede sacar la suficiente agua, tenemos que subir la concentración, y eso hace también que el ajuste de insulina sea proporcional a este aumento de la concentración. Entonces es importante diferenciar el de peritoneal con el de hemodiálisis en ese sentido. En el de hemodiálisis, como decía el doctor, pueden presentar casos de hipoglucemia, a pesar de que el líquido de diálisis tiene como parte del gradiente osmótico azúcar, pero la concentración es mucho menor. ¿Qué hipoglucemia antes? Clásicamente, pues, siempre se ha hablado mucho de la metformina, que cuando baje de 30 mililitros por minuto, suspenderla por asociación a acidosis láctica. De los pacientes que me han llegado con tasas de filtración menor, que le he medido gases arteriales y le he medido lactato, tienen acidosis sí, pero no por lactato. Entonces, posiblemente la acidosis que ellos tengan es más por su enfermedad renal, pero de todas maneras la recomendación con la metformina persiste. Hay hipoglucemiantes como los inhibidores, como la linagliptina, que ella básicamente no tiene un metabolismo renal, y los resultados con ella han sido muy seguros y muy tranquilos, y tenemos que tener cuidado con los nuevos bloqueadores de la recaptación de glucosa a nivel tubular, de SGLT2, porque ya hemos ido bajando la tasa de filtración en donde se pueden usar, y hemos visto que ha sido seguro y que le ha sido bien a los pacientes. El último estudio los usó con tasas de filtración tan bajas como 20 mililitros por minuto y realmente no tuvieron problemas. Entonces es simplemente ajustar cada paciente a sus prescripciones, con tener mucha precaución con lo que se hizo. Hablamos de la insulina, en especial en los pacientes que tienen tasa de filtración glomerular por debajo de 20. Doctor Roberto, le agradezco mucho su participación en Endopodcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, y les deseamos a todos un feliz día. Información dirigida al profesional de la salud, únicamente de carácter médico-científico. Sanofi no recomienda indicaciones que no estén contenidas en la información para prescribir aprobada de sus productos por la entidad regulatoria en cada país. Cualquier indicación off-label mencionada será con el único objetivo de intercambio científico y no representa una promoción. Mayor información a disposición en el departamento médico. Este es un material con código de aprobación MATCO 2105037. Esto fue Endopodcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @ACEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endopodcast. Gracias por escucharnos.